Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes recordarán que hace algún tiempo un organismo de las Naciones Unidas produjo un documento que se llamaba algo así como la sombra de la ganadería, la terrible sombra de la ganadería, donde se planteaba que la ganadería en el mundo es responsable de una proporción muy alta del cambio climático, es decir, de la contaminación que determina el cambio climático. Y en esa oportunidad salió al cruce con documentación científica realmente válida y con interpretación de algunos principios que se habían metido en aquella declaración de las Naciones Unidas confusos. En definitiva, echó luz sobre esa sombra. Y estoy hablando de Ernesto Bigliso, destacado académico, investigador, docente. Hoy lo hemos llamado porque esa ofensiva contra la ganadería no cesa. Hace muy poco, en cuestión de días, curioso que más de una organización académica del mundo, y voy a mencionar algunas, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, se han descolgado otra vez con este tipo de ataques. En este caso, el argumento es que el consumo de energía de la actividad ganadera excede sus rendimientos calóricos, es decir, para que sea suficientemente productiva, necesita una inversión en energía mayor que lo que produce. Es decir, es deficitaria, en definitiva, desde el punto de vista energético. Aparte de eso, se pone acento en que si buena parte de los terrenos, de los campos destinados a la ganadería, se restituyeran, así se dice, a su condición de ecosistemas boscosos, habría una contribución a la limpieza de la atmósfera sensacional. Bueno, todas estas cosas son manifestaciones de, diría, una antipatía a la ganadería, que es bueno consultar precisamente con Ernesto Bigliso, que acá está. ¿Cómo le va, Ernesto? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, ahora que lo tengo otra vez de visita. Está muy bien. Usted corre con los riesgos. ¿Qué le parece esto? Porque resulta que las vacas parece que son un enemigo de la humanidad. Ha aparecido esa conclusión en los organismos internacionales, en algunos. O sea, hay muchos investigadores que aplican determinados métodos y distintos métodos dan distinto tipo de resultados o producen distintos tipos de resultados, y en función de esos resultados llegan a conclusiones que generalmente son apresuradas. Fíjese que los humanos convivimos desde tiempos inmemoriales
con los bovinos, con los rumiantes en general. Y bueno, y el planeta en todos esos miles de años de convivencia ha pasado por periodos más fríos, por periodos más cálidos, y bueno, recién ahora empieza a aparecer este cuestionamiento que básicamente tiene una razón, y esa razón es que quieren desviar el foco de lo que serían los negocios de los combustibles fósiles. Entonces están buscando un culpable que en este caso aparece la ganadería por sus características, como el villano perfecto, ¿no? No solo viene con las conclusiones de estos trabajos que aplican determinados métodos, sino que después adhieren una cantidad muy grande de personas o de grupos de interés, de organizaciones como los veganos, los ambientalistas, los ecologistas, que proponen directamente eliminar el ganado en general, ¿no? Pero en particular el ganado vacuno, el ganado bovino, como una manera de sanear el ambiente planetario y a su vez de curar en salud a la propia población humana, porque estos grupos también aseguran que el consumo de carnes rojas es nocivo para la salud humana, y ni hablar cuando hablamos de alimentos procesados a partir de de estas carnes rojas. Sí, esto ya nos hemos ocupado otras veces y usted ha sido exhaustivo en los argumentos. Me llama la atención, sin embargo, la insistencia, porque en efecto había aquel documento que estábamos recordando, unas interpretaciones muy artificiales, en definitiva, muy caprichosas. No, Ya tal hay cual, tiempo. sí, porque buscaban la manera de encontrar un indicador numérico que estuviera en contra de la ganadería. Aparentemente estaban buscando eso. Y si uno busca mucho y se imagina métodos alternativos para evaluar el proceso, y los va a encontrar, los va a terminar encontrando, ¿no? Pero bueno, es como si cualquiera de nosotros busca un método para mostrar en qué medida las emisiones de metano de los propios humanos son negativas o nocivas para el planeta, y los va a encontrar realmente. Así que eso hay que tomarlo y ponerlo en un contexto relativo. Hay que mirarlo con la relatividad del caso. Exactamente. Y además con el equilibrio que existe en la naturaleza, porque la producción de contaminantes, dióxido de carbono en especial, la naturaleza misma se ocupa de darle otro destino que en definitiva viene a favorecer la vida a través de una cantidad de etapas. Hay un ciclo perfecto. Claro que se dice que hoy día ese ciclo está interferido por la actividad humana, pero es evidente que hay exageraciones muy grandes y contradicciones nuevamente visibles, porque al presentar este tema del abuso de la energía, del exceso de energía para la ganadería, se habla también del petróleo. Y entonces, ¿en qué situación quedamos? ¿Es un alegato contra el petróleo? ¿Es un alegato contra la ganadería? Y bueno, mire, Sí, estos son elementos de la civilización actual, evidentemente. sí, Principalmente los fíjese, combustibles fósiles, ¿no? fíjese, Hay que corregirlo, pero no se puede hacer una argumentación tan terrible cuando la energía, y perdóneme un momento, quiero señalar esto, Ernesto, cuando la energía puede cambiar de fuente, las energías alternativas pueden reemplazar en algún momento a los combustibles de origen fósil, pero la crítica que se está formulando no es expresamente sobre lo que se dice, si el petróleo y todo eso, eh, va contra la utilización de energía en general. Es decir, que cualquier otra fuente de energía también resultaría excesiva para estos críticos respecto de la producción ganadera. sí, claro. Además buscan la manera de demostrar que los alimentos que están consumiendo los
los rumiantes en confinamiento, que es un modelo, digamos, típico del hemisferio norte, no del hemisferio sur, consumen alimentos que están producidos a partir de combustibles fósiles, por ejemplo, el uso de fertilizantes, el uso de plaguicidas. Entonces le cargan al rumiante con esa carga de combustibles fósiles que puede ser legítimo mirarlo desde un método aplicado en el hemisferio norte. Pero eso diríamos, tiene un enfoque completamente distinto cuando lo miramos desde el punto de vista del hemisferio sur, donde la mayor parte del ganado produce carne a partir de pastos. Y los pastos lo que hacen es reciclar tanto el anhídrido carbónico o el carbono, como reciclar el metano y reciclar el óxido nitroso, que son los tres gases de efecto invernadero a los cuales se le asigna o se le atribuye el calentamiento global. Entonces estamos ante dos situaciones completamente distintas. Usted mencionó al principio La larga sombra del ganado, un famoso libro de la FAO producido en el año 2006 y que es el libro, diríamos, que gatilla esta problemática y la pone sobre el tapete, y a partir de ahí se prenden una cantidad de instituciones académicas, científicas, grupos de interés, etc. Posteriormente hubo otro trabajo muy influyente, yo diría que más influyente que el anterior, que fue publicado en la revista Science, que es, diríamos, una de las revistas más prestigiosas del mundo, publicada, publicada por, diríamos, un organismo científico de gran prestigio internacional de Estados Unidos. Y ese es un trabajo que fue realizado por investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que evaluaron con un método particular. El método que ellos aplicaron, evaluaron unos 38.000 predios en todo el mundo, en 119 países. Y eso es lo que encuentran con el método que aplicaron, y esto lo vuelvo a reiterar, con el método que ellos aplicaron, que se llamó huella de carbono, que la ganadería, sobre todo la ganadería bovina, tiene un impacto desproporcionado en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también en el uso de otros recursos, como la tierra, el agua, y sus impactos, como la contaminación del ambiente. Yo acá tengo unos números que tengo en un papel, que surgen de ese trabajo, por ejemplo, cuando comparan a nivel global un kilo de carne vacuna o un kilo de carne bovina, diríamos, contra un kilo de trigo. Y concluyen que para producir la carne vacuna, diríamos, se emitieron 63 veces más carbono, se usaron 83 veces más tierras, se deforestaron 10 veces más áreas de bosque nativo, se utilizaron casi 9 veces más de agua dulce y se contaminó 42 veces más el ambiente. Esto surge de un análisis bajo un método particular, que es el que aplicaron estos investigadores. Entonces, cuando, diríamos, estos grupos interesados en el tema ven estos números, inmediatamente se proponen atacar la producción de carne bovina por su enorme impacto en el ambiente, y a su vez le empiezan a agregar otros ingredientes, como el impacto en la propia salud humana. Entonces, a partir de ahí se genera toda una historia y aparecen los europeos, por ejemplo, liderando y promoviendo dentro de los límites de las fronteras de la Unión Europea una rápida sustitución de la de explicar. Y bueno, esto ha llevado a una situación que hoy es compleja. Por eso es que quienes habitamos estas latitudes en el hemisferio sur hemos salido con visiones
algo distintas, o sea, mirar el problema desde otro tipo de perspectivas. Y así, bueno, llegamos a la conclusión de que la ganadería es un eslabón importante en la conservación de los ecosistemas del hemisferio sur y que gran parte de las emisiones de la ganadería bovina, que es una ganadería extensiva, realizada en condiciones de pastoreo predominantemente, es positiva para el ambiente, porque en última instancia... Perdón, con lo cual se está desmintiendo al pie de la letra esta otra acusación de que la ganadería usurpa ecosistemas que eran boscosos. Exactamente, exactamente. Hacia eso apuntamos y demostramos con nuestros propios métodos, aplicando un método completamente distinto, que la ganadería es un componente natural de los ecosistemas, componente natural y necesario de los ecosistemas. Entonces, bueno, de esta manera, con esta visión del hemisferio norte, pretenden a la población hacer olvidar que el 75% de las emisiones globales corresponden a combustibles fósiles y no a procesos agrícolas y ganaderos. Eso habitualmente no se dice. Y yo creo que hay una estrategia distractiva, claramente distractiva, de las grandes corporaciones energéticas en hacer mirar a la población hacia otro lado. Y dando de paso alimento no físico, pero sí ideológico a estos movimientos veganos y demás que tienen derecho a lo que quieran en ese sentido, de fijar el régimen de sus comidas, pero no a estas interferencias con la vida social, prestarse a ser prácticamente agentes de choque, como se ha visto en la Argentina en algunas oportunidades, sus manifestaciones, sí, se ve todos los años naturales. A la actividad ganadera. Es decir, siempre ha habido un elemento ideológico que perturba la exposición correcta de los problemas, los auténticos problemas ecológicos y ambientales. Sí, porque es un área sensible y es un área que se ha tornado muy sensible a la opinión pública. Cuando a un habitante de Europa, por ejemplo, o del mismo Estados Unidos, se le dice que las cadenas, como indica las Naciones Unidas, que las cadenas ganaderas explican entre el 14,5 y el 18% de las emisiones globales de carbono, bueno, se agarran la cabeza. Y quieren inmediatamente iniciar campañas en contra de los bovinos. Y así es, y otra cosa que olvidan y que es muy importante es que en el hemisferio sur los países dependemos de esa economía ganadera. Fíjese, por ejemplo, si tomáramos el caso, cortáramos el planeta de norte a sur, hoy encontraríamos que lo que serían las Américas de un lado y el resto del mundo del otro lado. Y hoy las Américas, incluyo aquí a Estados Unidos y por supuesto el hemisferio sur, los países del hemisferio sur, producen casi el 50% de toda la carne bovina del planeta. Y de ese 50%, que son más o menos unos 34 millones de toneladas por año, un 35% de eso se exporta en el mundo, o sea que un 35% son proteínas que las Américas están proveyendo al resto del mundo. Y las proteínas son una fuente vital, en este caso de la alimentación humana. Y bueno, todas estas cosas se van olvidando y se pierde, diríamos, el árbol termina tapando el bosque. Y el tema de la seguridad alimentaria es vital realmente. Encarar los problemas ambientales significa apuntar al bienestar humano. Y el tema de la alimentación sin duda lo es. Muchas veces se limita el tema, el problema a las situaciones extremas, el hambre, como hace años aquel sociólogo brasileño Josué de Castro, que publicó un libro con un nombre realmente impactante, La geografía del hambre,
que abarcaba muchas más regiones que hoy en día, para empezar, ¿no? Porque Claro. ha retrocedido el problema del hambre. Sigue siendo agudo en algunos sectores, pero la producción ha crecido y aunque no se la distribuye del todo bien, alcanza para más personas. Bueno, quiero decir que una visión correcta, ambiental, tiene que incluir las prioridades humanas y esta es una de ellas. Si, si hay algún elemento, en fin, de contaminación, los que señalan estos críticos de la ganadería, pues hay que buscarles una solución que no puede ser la reducción de las posibilidades de seguridad alimentaria. Sí, eso es vital, ¿no? Es vital para el planeta. Por otro lado, no hay que olvidarse que en el hemisferio norte, y ahí sí incluyo Estados Unidos, los resultados de sus estudios enmascaran lo que llamaríamos un sesgo de intensificación. Ellos miran la problemática desde el punto de vista de la ganadería industrial, de la ganadería intensiva. En Estados Unidos, por ejemplo, entre el 70 y el 80% de los novillos que se engordan en feedlot, o sea, es el sistema más intensivo. Este sistema en la Unión Europea implica engordar aproximadamente entre un 40 y un 50% del ganado como feedlot. Pero en Sudamérica esos valores no son esos los valores. Digamos que entre el 85 y el 90% del ganado sudamericano es engordado en condiciones de pastoreo. Y ahí diríamos, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. El ganado bovino en estas tierras, en estas latitudes, ocupa esencialmente las tierras que no sirven para otra cosa. O sea, Así es. son tierras en las cuales no es posible producir granos, en las cuales no es posible producir otras especies de ganadería. Solamente el bovino, con su capacidad digestiva muy especial y adaptada a los ecosistemas de pastos duros, de pastos groseros, está en condiciones de digerir estos pastos y convertirlos en una proteína de muy alto valor biológico. Pero además, Ernesto, hay una transformación de los pastos por la presencia del ganado bovino. También lo mejora, exactamente. Y le El da una ganado capacidad. bovino, con su forma de pastoreo, está favoreciendo una reproducción de pastos de mayor calidad, Eso con es. lo cual cumple un rol en ese sentido. Pero Y además hay otra captura de dióxido de cosa. carbono también. Claro, exactamente. O sea, ¿cómo se producen esos pastos? Y a través de fotosíntesis. Y la fotosíntesis lo que hace es capturar carbono de la atmósfera, acumularla en la biomasa del pasto, el animal consume ese pasto y vuelve a emitir ese anhídrido carbónico hacia la atmósfera sin alterar el balance de carbono. Esencialmente es carbono que ya estaba en la atmósfera y que lo consume y lo vuelve a enviar a la atmósfera, pero no agrega más carbono como sí hacen las industrias que están permanentemente extrayendo carbono del subsuelo, carbono del petróleo e inyectándolo en la atmósfera. Es completamente distinta la situación. Y lo propio pasa con el metano. El metano, ¿cómo se produce el metano? Y se produce también en el rumen de los rumiantes. Toman el carbono que el animal consumió con los pastos y le incorpora hidrógeno. Ese carbono más hidrógeno es el metano. Y cuando el animal emite el metano por eructos o por otras vías de emisión, ese metano va a parar a la atmósfera, pero en la atmósfera se degrada a una velocidad muy alta, muy superior a la del anhídrido carbónico, con lo cual se convierte en anhídrido carbónico ese metano. Es decir, que se te convierte en un proceso que es muy poco nocivo para el ambiente y para el calentamiento global. Y hay otro aspecto también a considerar aquí, que son las tierras en las cuales
pastorea el rumiante, que no sirven para otra cosa más que para eso. Al pastorear esas tierras, eso significa que el bovino no está compitiendo por tierras con ninguna otra actividad económica y por agua tampoco, porque el agua que está utilizando el bovino es agua que indirectamente cayó a la tierra a través de la lluvia, o sea, no es agua que se saca del subsuelo y es agua que se le quita a otros sectores de la economía. El proceso es totalmente natural y a su vez es tan extensivo la producción de carne bovina en este tipo de tierras, en este tipo de ecosistemas, que el nivel de contaminación que se le acusa o que se le atribuye es absolutamente insignificante. Sí, es notable la ignorancia de todos estos temas. Además, esa proyección de los métodos europeos y norteamericanos para la producción ganadera, que no aguantan un paralelo con el que tenemos acá, llama la atención que no sea suficientemente conocido. Pero en realidad, ahora recuerdo, en una de esas reuniones de las Naciones Unidas en que se trataban la confección de documentos sobre estos temas, una delegación argentina estuvo a punto de ratificar una de estas condenas a la ganadería. Estuvo a punto, digo, porque llegó oportunamente un grupo de especialistas o un especialista y se enmendó el error antes de que fuera cometido. Pero es grave que no solo en el hemisferio norte se incurren estos errores, sino que entre nosotros no haya suficiente información de algo tan importante. Sí, sí, ocurrió con el caso del metano, ¿no? Que hubo una propuesta del gobierno argentino de reducir las emisiones, asumir un compromiso de reducción de emisiones de metano, reduciendo el stock del ganado bovino, lo cual es una barbaridad porque ahí está el negocio del propio país, gran parte del negocio del propio país, ¿no? Yo creo que quienes propusieron eso no tenían ni idea de lo que estaban proponiendo, porque directamente ni conocían el problema. Sí, Fueron sí, funcionarios de segunda, tercera o cuarta línea, aunque a lo mejor como funcionario de primera línea hubiera sido más o menos parecido, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, pero que encontraron con que analizando el problema linealmente, dijeron menos cabezas, menos emisión de metano, y bueno, firmemos un acuerdo para reducir el stock bovino. Eso afortunadamente no ocurrió porque, como usted dice, aparecieron grupos de gente más informada y a su vez países que protagonizaron una historia distinta como Uruguay y Brasil, en los cuales ellos se opusieron completamente a este tipo de visiones. Y gracias a eso creo que en parte nos salvamos, si no tal vez estaríamos todavía cautivos de cosas que firmamos. Sí, y además estaríamos en una infracción permanente porque tal disparate no se hubiera seguido, pero también eso hubiera contribuido a nuestra mala fama de incumplimiento de compromisos internacionales. Exactamente. Ahora, situaciones como esta, me refiero a estos ataques injustificados a la ganadería, se dan en muchos órdenes y desgraciadamente acarrean cierto desprestigio para las políticas ambientales. Yo creo que ese es un aspecto también que hay que tomar muy en consideración. El olvido del aspecto ambiental de la sociedad moderna es gravísimo y llama la atención, realmente es uno de los temas centrales hoy en día de la atención mundial. Pero la utilización de tipo espectacular, de tipo circense casi, de estos temas, convertirlos además muchas veces en materia de terror, trae una indiferencia
a los problemas auténticos. Pero fíjese, bueno, voy a nombrar la institución, el Club de Roma, hace unos 40 años publicaba informes espeluznantes sobre lo que iba a pasar en el ámbito ecológico en el mundo. Y se ponía acento principalmente en dos temas. Uno, que el crecimiento de la población iba a traer una hambruna global a cortísimo plazo. Y el otro, que se iba a acabar el petróleo. Era muy maltusiano. Sí, y al acabarse el petróleo, desaparecería también la posibilidad del progreso permanente. Y hoy en día, ¿qué se presenta como grandes problemas? La caída de la población mundial y que hay demasiado petróleo, que no se lo llega a reemplazar por energías alternativas porque sigue siendo más barato. Los combustibles sólidos de origen fósil son todavía más baratos. Bueno, entonces, ese tipo de demagogia que se ha hecho con la política ambiental ha traído muy malas consecuencias. Ha desprestigiado parcialmente a una auténtica política ambiental. Y encauzar esto es otra de las tareas que nos corresponden. Sí, fíjese que el famoso Club de Roma, que tuvo mucha influencia en su momento. Enorme. Claro, estaba basado en las predicciones del monje Malthus, el monje inglés, que fue muy famoso en su época porque fue un genio realmente. Él prácticamente sin información y sin datos llegó a demostrar numéricamente que si la población seguía creciendo, las tasas que venía creciendo en la época en que él vivía, y los alimentos no incrementaban su producción porque no había desarrollos tecnológicos para incrementar la producción, en algún momento iban a ocurrir enormes hambrunas y mortandades debido a inanición, debido a problemas muy serios de alimentación. Después esa visión se extendió a los combustibles fósiles. Ya no eran solo los alimentos, sino también ese otro recurso que eran los combustibles fósiles, y se empezó, el Club de Roma predijo una relación más o menos similar, como usted lo ha venido relatando recién. Pero resulta que la visión de Malthus no era la visión de un discípulo de Malthus, que fue David Ricardo. Y David Ricardo lo que sostenía es que en la base lo que discutía Malthus tenía razón, pero Malthus había omitido un factor clave, que es el conocimiento humano y el desarrollo de tecnologías. Entonces él explicaba que con el conocimiento humano que se iba incorporando a través de la ciencia, el desarrollo de las innovaciones tecnológicas que iban a surgir de ese conocimiento, iban a permitir postergar prácticamente en forma indefinida el problema sin que el planeta colapsara. Y eso es lo que realmente ha ocurrido. Como usted dice, o sea, hoy tenemos más petróleo que nunca porque hemos refinado las tecnologías, tenemos más alimentos que nunca porque hemos también refinado las tecnologías, y la población humana, si bien no crece a las tasas que crecía en aquel momento, no llegó a ser un problema para resolver estos dos problemas en materia alimentaria y energética. Entonces, nada de eso se ha cumplido, pero en su momento eso tuvo un impacto muy, muy fuerte sobre la opinión pública, y prácticamente los datos indicaban que estábamos al borde de un suicidio global, si seguían pasando lo que el Club de Roma predecía, ¿no? Incluso había desde el Club de Roma y otras instituciones con los mismos objetivos una campaña de descrédito de los avances de la tecnología. La Revolución Verde, que fue la introducción hacia 1947 de la ingeniería genética, en definitiva, en la producción en gran escala de cereales, estaba tomada con suma desconfianza por estos grupos. Sostenían que
tendría un resultado inmediato, pero que a corto plazo no los ejercería más, por una cantidad de aspectos, por el costo de fertilizantes, de combustibles, cuestiones sociales, pero que no había que contar con la revolución verde, es decir, con la tecnología, para salir de este problema. Había como una especie de gusto en el sufrimiento. Sí, yo creo que la espectacularidad del enfoque que le daba el Club de Roma a esta problemática a escala global tuvo mucho impacto en su momento, y impactó fuertemente en la opinión pública. Yo que ya tengo mis años, he leído artículos tremendos que a uno le daban ganas de bajarse del planeta luego de ver luego de leer esos artículos. Y eso ocurrió durante la década del 70, fundamentalmente la década del 70, pero también se postergó a los años 80. Después, cuando empezaron a ver que empezaron a ver números de alcance global que mostraban otra cosa, bueno, se mandaron a guardar. O sea, ya no tuvieron la agresividad para transmitir esas imágenes apocalípticas sobre el futuro del planeta. ¿Qué es lo que ahora está ocurriendo con el tema de los rumiantes? O sea, pasaron de esa globalidad, de esos grandes números, pasaron a enfocar la problemática sobre una especie en particular, a la cual se acusa de una cantidad de cosas que no son realistas. Pero tampoco esto es totalmente general. En Estados Unidos hay productores de zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, que están mucho más alineadas a la visión que tenemos en el hemisferio sur que a las propias emisiones que promueven los grandes centros académicos de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es una homogeneidad, no es un patrón homogéneo, y reaccionan de una manera distinta. Entonces, afortunadamente, hoy lo que tenemos es el menú de interpretaciones es mucho más amplio, y podemos elegir lo que queremos ver, ¿no? Para comparar opciones, que en última instancia de eso se trata. Sí, en ese sentido, vuelvo a que el péndulo no tiene que llevarnos a un olvido de las cuestiones ambientales. Y me interesaría que conversáramos, que me dé su opinión, mejor dicho, acerca de los cambios en la política norteamericana acerca de esta cuestión. Porque, según las informaciones que van llegando, habría un abandono bastante intenso, bueno, el retiro de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París principalmente, los anuncios de que la producción de combustibles fósiles se va a incrementar. Todo esto, ¿usted cree que significa un abandono completo, un repudio a una política ambiental? ¿O tiene otro sentido? ¿O es algo que las circunstancias harán cambiar? En fin, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que usted lo definió bien, ¿no? Es el péndulo que se va moviendo de un extremo a otro. Diríamos, el péndulo se fue tan hacia uno de los costados en materia ambiental, y en otros aspectos también, que hoy el péndulo está volviendo casi violentamente a la posición completamente opuesta. La aparición del presidente Trump para mí no tiene ninguna base científica sólida. Fíjese usted que retirarse del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es demasiado importante como para que un país como Estados Unidos quede afuera de ese convenio. Y aparentemente él, como presidente de los Estados Unidos, está dispuesto a no respetar los acuerdos que se han firmado. Y después están los otros temas que usted planteó, ¿no? Promover o disuadir el uso de las energías limpias, promover
la exploración petrolera, generar más recursos de energía fósil, de tener, diríamos, el estímulo a la compra de vehículos eléctricos. Ahí no sé cómo se entiende con Musk, Elon Musk. Y bueno, eliminar, por ejemplo, todo lo que vendría a ser los proyectos de energía eólica en los mares, bueno, y revertir las políticas previas que existían respecto a la explotación de petróleo y de gas en Alaska, por ejemplo. O sea, va en un sentido absolutamente contrario de los acuerdos que firmó Estados Unidos. Entonces, uno dice, bueno, ¿en función de qué hace todo esto? Y bueno, yo creo que es una visión mucho más fanática e ideológica que otra cosa. Lamentablemente, nuestro presidente Milei está en parte alineado con estas visiones. Ahora bien, en Estados Unidos, diríamos, Estados Unidos tiene una ventaja que los estados y los municipios son totalmente federales y sus decisiones son muy independientes de lo que decida el gobierno nacional. Por ejemplo, un estado tan poderoso como California ya han aclarado, y ocurrió durante la primera presidencia de Trump, que ellos van a respetar los acuerdos firmados en París y que van a seguir incentivando el reemplazo de las energías fósiles por energías renovables. Y esa es una definición importante. Yo creo que esos son a ver, la Constitución de Estados Unidos tiene esos balances que morigeran las decisiones extremas como las que estamos viendo ahora, ¿no? O sea que yo creo que Donald Trump está encontrando sus propios límites en la propia Constitución de los Estados Unidos y en los otros países del mundo. Fíjense que él habló de incorporar por la fuerza a Groenlandia, incorporar por la fuerza mediante invasión militar. Y ya ya la Unión Europea está pensando en imaginar una estrategia de envío de tropas, de fuerzas, a ocupar Groenlandia con el fin de impedir los planes de Trump. O sea, fíjense hasta dónde está descabellada la cosa. Es una pelea dentro del propio Occidente, ¿no? Cuando el gran enemigo está en otros lados. Sí, sí, sí. Parece cosa de fantasía realmente. Sí, sí, exactamente. Es fantasioso, sí, sí. Yo no sé esto a dónde nos lleva, pero yo termino, a ver, estoy convenciéndome de que todas estas ideas de Donald Trump van a encontrar sus límites, no va a poder llevar al planeta como si fuera su dueño hacia el lugar que él lo quiere llevar, y que bueno, el mundo funciona hoy de otra manera. Y estos pueden ser anuncios que en rigor son globos de propaganda. Sí, claro, claro. Definir una posición política, ocupar posiciones, yo creo que puede ser eso, porque además sería muy difícil desarmar la madeja de acuerdos internacionales que incluyen este tipo de previsiones. Claro, pero por supuesto. Y fíjese usted que en Estados Unidos todo este tema de las energías renovables, la mitigación, como son los autos eléctricos y otro tipo de innovaciones, han creado una cantidad enorme de fuentes de trabajo y de beneficios económicos en estados que inclusive son estados republicanos. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Por un lado, está creando nuevos empleos en las industrias tradicionales contaminantes y está destruyendo empleos en otras industrias que tienen un propósito completamente distinto. En esa situación estamos. Es como que no ha meditado el problema. Sí, porque las energías alternativas han ganado mucho terreno en la economía actual.
Sí, claro, y lo han ganado también acá en la Argentina. O sea, hay muchas empresas argentinas que han creado una cantidad enorme inclusive de empleos altamente calificados en base a lo que serían las energías poco contaminantes. Ujú. Además, el tema de dentro de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, tiene una cantidad de concomitancias políticas que no se pueden dejar de lado. El autoabastecimiento que tiene Estados Unidos y ha alcanzado últimamente en Sí, materia de petróleo trae un desnivel internacional mayor aún con las zonas, con las regiones y con países productores de petróleo. Ya hemos pasado por varias experiencias internacionales derivadas del petróleo. Los casos de deuda externa que todavía no se han solucionado, ¿no? De la década del 70. Eso fue como consecuencia de una crisis petrolera. Y no se claro. puede decir, no va a pasar nada semejante porque ahora las cosas son distintas. Siempre se ha pensado que las cosas eran distintas, que no podían repetirse situaciones anteriores hasta que se producen. Exactamente, Sí. No exactamente. sabemos si la abundancia de petróleo va a traer problemas políticos importantes. No se puede decir ni que sí ni que no, pero que es posible, sí. Sí, Entonces, claro. los avances en otro tipo de energías evidentemente no pueden, no pueden despreciarse. Claro, fíjese usted que 2024, las temperaturas globales promedios alcanzados durante el 2024 exceden en promedio por primera vez en la historia del planeta ese 1,5 grados centígrados que se firmó en París el acuerdo para no superarlo, a ese umbral a nivel global. Bueno, el año 2023, o sea, el año, digamos, anterior al que pasó, ya estábamos todavía a nivel como promedio global por debajo de ese 1,5%. Pero a partir de agosto, del mes de agosto del 2023, ya se superó la línea del 1,5 grados centígrados y en el 2024, el promedio de todo el 2024 ya estuvo por encima de ese 1,5, ese grado y medio que no queríamos superar. Solamente creo entre julio y agosto estuvieron al mismo nivel, pero después siempre los valores en el resto del año estuvieron por encima del 1,5 grados centígrados. Eso significa que estamos ante un problema de calentamiento global que se va agravando. Lo estamos viendo con estas tremendas olas de calor que duran tanto tiempo en la Argentina. Acá en La Pampa la hemos vivido tremendamente en las últimas semanas. Ahora bien, ¿qué es lo que sostiene Trump y su grupo? Ellos dicen que el problema para ellos es un problema de la física del carbono. Ellos sostienen que el carbono no está explicando este calentamiento global, sino que es un proceso natural que ocurre cada tanta cantidad de años en el planeta y que el carbono en realidad no explica nada sobre este calentamiento. Bueno, ahí hay una enorme discusión, ya creo que lo hemos conversado en alguna audición anterior, pero es una problemática que la mayor cantidad de científicos del mundo, sobre todo en los grandes centros científicos y académicos del mundo, coinciden en que hay una correlación entre la cantidad de carbono que se acumula en la atmósfera y el aumento de la temperatura. Y como se sigue emitiendo carbono a través de la quema de combustibles fósiles, la temperatura del planeta va en aumento. Lo que hace Trump y otros, inclusive Milley, es en negar que exista esa asociación, esa correlación entre la acumulación de esos gases y el calentamiento del planeta. Entonces estamos ahí encerrados en una trampa, ¿no? Es una trampa en gran parte retórica. Recuerda que el premio Nobel Nordhaus de Economía encaró el tema del calentamiento global hace varios años, era como 30 años.
Sí, Y la conclusión, bueno, podríamos llamar el abstract, la síntesis de su conclusión, era que sí. hay razones a favor de la teoría del calentamiento global por acción humana, como refutándolas. Pero existen para uno y otra interpretación. Pero desde un punto de vista de economía racional, habría que calcular cuáles serían los costos de no tomar en cuenta alguna de las dos alternativas. Y su conclusión era que, aunque fuese de origen cósmico, de origen natural, no humano, el aumento de la temperatura, había que tomar en cuenta la posibilidad de que no fuera así, de que fuese de origen antrópico, porque las consecuencias de ese cambio por vía humana serían altísimas. Entonces, tomando previsiones, aunque se trate de una hipótesis no demostrada, se es más prudente. En pocas palabras, puede ser o no ser, pero si es y no hemos previsto esa posibilidad y no hemos tomado alguna medida preventiva, va a ser muchísimo peor. Y si no es, bueno, habrá sido una inversión que no es tirar la plata a la calle por mil cosas, porque se inician nuevas líneas de investigación y porque además correspondía prever un peligro tan grande para la humanidad. En definitiva, yo creo que es eso. La medida de las amenazas al ambiente humano no la conocemos con precisión, pero no las podemos dejar de lado, no las podemos ni exagerar ni despreciar. Sí, exactamente. Yo también creo eso. Es una visión sensata la que está planteando. Y bueno, a ver, cuando las posiciones se radicalizan en una visión dogmática del problema, vamos a lo mejor en un camino no racional, equivocado, ¿no? De no considerar otras alternativas. Eh, por otro lado, a ver, si nosotros hoy dejáramos de producir combustibles fósiles y de quemar combustibles fósiles, seguramente el planeta seguiría caliente, porque hay una inercia térmica en el planeta, que no se elimina de un día para otro. La concentración de gases de efecto invernadero va a seguir ahí durante muchos años. Probablemente durante un siglo no ocurrirían cambios significativos. Y eso les daría pie a ellos para decir, bueno, fíjense, hemos eliminado los combustibles fósiles y seguimos, el planeta sigue caliente. Pero no, hay un proceso físico detrás que es complejo y que podríamos llamar sí, de una secuencia térmica, una inercia térmica, donde el planeta seguiría igualmente caliente. Pero, a ver, es como usted dice en última instancia, frente al riesgo de seguir agravando el problema, paremos lo que aparentemente es la principal causa. Y en la medida razonable también. No hay que dejar Claro. que el tema se ideologice. Exactamente, exactamente. Obviamente que no vamos a poder eliminar totalmente los combustibles fósiles de un día para otro. No, Va a no, haber una grande tendencia. el proceso de pasar a un sistema a otro llevaría mucho tiempo, de todos modos. Por eso hay que tener Exactamente, una actitud serena y, repito, no ideologizada en estos temas. exactamente, exactamente. Por otra parte, las posibilidades de reemplazar los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía están lejanas todavía. O sea, vamos a seguir dependiendo del petróleo durante muchos años más, pero debería empezar a crecer la sustitución de un sistema por otro, ¿no? Hoy, por ejemplo, está en boga lo que se llama la energía geotérmica, donde se están desarrollando tecnologías, donde quizás cavando un caño en su casa, si tuviera una casa de campo, la cava, no sé, 100 metros y el suelo ahí está más caliente, a lo mejor llega a temperaturas de 50 grados,
y esa energía puede llegar a ser utilizada. Es una energía, en cierta manera, una vez hecha la instalación, es una energía gratuita. Y lo propio pasa con la energía nuclear, o sea, hay mecanismos para producir una sustitución rápida de las fuentes energéticas. Bueno, Ernesto, me parece que hemos echado un poco de claridad sobre las sombras. Estoy acordándome del libro aquel de la sombra de la ganadería. La larga sombra de la ganadería. Bueno, Sí, sí. eso sería ideal, ¿no? Que hubiéramos echado un poco de claridad. De modo que le agradezco otra vez esta participación entre tantas otras que tiene nuestro programa. Muchas Bueno, gracias. agradecido soy yo por el protagonismo que me han dado, que es inmerecido. Totalmente merecido. Hoy hemos conversado con Ernesto Bigliso. Nosotros nos encontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Perfecto. Bueno, salió bien, ¿no? No hubo Sí. cuestiones técnicas. Bueno, me Hubo algunos cortes chiquitos, pero me parece que se entendió la charla bien, en toda entera, ¿no? Sí, hubo dos, Sí. ¿cómo se llama? Congelamientos de la pantalla. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, hubo 2 interrupciones que decían que el sistema estaba inestable. Sí, que fueron muy cortas, pero me parece que fueron breves. que no se interrumpió la continuidad de lo que se decía. No, claro, eso mismo. Bueno, Sí, yo creo eso que es muy sí, que importante. fue así, sí. Eso es muy importante. Bueno, buenísimo. Muy Bueno, bien. gracias por todo, ¿eh? Por Gracias a favor, ustedes. gracias a usted, Ernesto. Y seguimos en comunicación. Hay cosas que tenemos que seguir intercambiando. Está bien, perfecto. Sí, cómo no, por supuesto. Quizá de San Martín mismo, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema que yo no lo manejo, que realmente me estoy desburrando gracias a sus aportes y a los aportes de otras personas que han estado cercanas a usted. Y claro, me he enterado de una cantidad de cosas que sin ningún método histórico para analizar estos problemas, pero que me enriquecieron, digamos, me dieron otras perspectivas. Bueno, Ernesto, seguimos al habla entonces. Seguimos al habla. Hasta Que siga luego. muy bien. Igualmente. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.